Kaixo, Egunon a todos. Bienvenidos al Festival de San Sebastián. Hoy tomamos un café Nespresso con el equipo de la película El caso Padilla, una coproducción entre España y Cuba que opta al premio Horizontes. El caso Padilla es una película de no ficción dirigida por Pavel Giroud y hoy tenemos para charlar sobre la película a su productora, Lía Rodríguez, y a Pavel Giroud, su director. Gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Ayer fue el estreno de la película, el estreno europeo de la película aquí en el festival y tuvo una gran acogida de público, fue muy emocionante, ¿no? Bien, bueno, ante todo, pues felicidades por esta acogida, ¿no? La película se basa sobre todo en un archivo inédito. Me gustaría que nos contaras, Pavel, cuál es el resumen brevemente de la película y por qué hiciste el documental, ¿no? ¿Por qué hiciste esta película? El archivo del que hablas es la autoconfesión del poeta Eberto Padilla, un escritor que estuvo en la cárcel en Cuba en el año 1971 a consecuencia de su obra, de su insistencia crítica en su obra poética. Eso movilizó a toda la intelectualidad del mundo, que dirigieron una carta a Fidel Castro, cuestionando que el poeta estuviera preso, y el resultado fue que lo liberaron, pero lo obligaron a sentarse frente a todos sus colegas y amigos a hacer una autoinculpación, que es este documento que marca un poco la estructura de nuestra película. Pero precisamente el documento ha estado 50 años sí. sin saber de oculto. Sí. ¿Cómo tuviste acceso a este documento? No falla esa pregunta. Llegó a mis manos por azar, pero no puedo contar más sobre eso. Vale. Como has comentado, cuando detuvieron a Padilla hubo un grupo de intelectuales europeos y de América Latina, ¿no? Entre ellos, bueno, pues Cortázar, Vargas Llosa, Sartre, Simone de Beauvoir, etcétera, que le escribieron a Fidel para que lo liberaran. Y hubo una segunda carta después de la sesión de autoinculpación en la que le acusaron de alguna manera de prácticas estalinistas, ¿no? ¿Crees que hubo un cambio en la percepción de los intelectuales europeos y de América Latina con respecto al régimen cubano en ese momento? Sí, muchos cambiaron no solo su mirada a Cuba, sino matizaron un poco su postura ideológica. Lía también puede hablar un poco de eso porque tiene bastante información. Bueno, sí, realmente este hecho del caso Padilla, o lo que se ha conocido como el caso Padilla, es un parteaguas en la relación de muchos intelectuales del mundo occidental con la Revolución Cubana, ¿no? Con su aproximación a un proyecto que consideraban esperanzador, revolucionario y de justicia social. Entonces, primero con la encarcelación y luego con la excarcelación seguida de un mea culpa que recordaba los juicios de Moscú, eso, bueno, realmente significó un antes y un después en esa relación de los intelectuales. Además de los nombres que incluías, bueno, pues estaba Susan Sontag, muchos intelectuales de Estados Unidos, del mundo literario, académico, y fue tal realmente el punto de ruptura que todavía hoy es un caso muy conocido. O sea, estamos hablando de 50 años después. Y aún hoy es algo que solo con esbozar como el caso Padilla recuerda ese momento tan particular. Bueno, el archivo en sí mismo es extraordinario. Ver a Padilla precisamente, ¿no? Defendiendo con tanta vehemencia argumentos que ni él mismo se cree, traicionándose a sí mismo y traicionando, aunque estuviera algo pactado, ¿no? Aparte de sus compañeros allí presentes, es tremendo. O sea, ¿qué opináis de esto, ¿no? ¿Cómo un creador se puede sobreponer a una situación de estas? No había un creador. Tú vienes, Galileo Galilei estaba convencido que la Tierra era esférica
y les dijo a todos que era plana. Esto ha ocurrido siempre. Yo no sabría. Yo mientras hacía la película, todo el tiempo me preguntaba, ¿qué haría yo en su lugar, ¿no? ¿Haría lo mismo? Y estoy convencido de que sí. Tiene que ser terrible estar un mes en la cárcel, además cárcel de alta seguridad, o sea, la cárcel de la inteligencia cubana, que tienen recursos para desestabilizarte completamente. Es lo que ocurrió. Yo creo que incluso este hombre tuvo la sangre fría de ironizar incluso, ¿no? Que hay que tener la sangre fría para decir cosas que dijo él ahí de la manera en que la dice. Todo el mundo se debate entre si a él le habían hecho un lavado de cerebro y estaba siendo sincero, si el miedo lo hizo mentir o si estaba efectivamente, como él ha dicho siempre, enviando mensajes a sus colegas e ironizando con lo que decía. Hay una declaración de Cortázar que me parece muy interesante, ¿no? Porque habla del compromiso del escritor, en ese caso, del creador y del artista, si lo ampliamos un poco, ¿no? Y él dice que primero tiene que ser comprometerse con su escritura, ¿no? Con el lenguaje, con la búsqueda, la experimentación, huir un poco de la simplicidad del discurso para llegar a más gente, ¿no? Y por otra parte, la conciencia política. ¿Qué opináis ambos dos un poco de esta declaración? Yo estoy muy de acuerdo y así lo he asumido yo siempre también en la creación. En el mismo caso de la película, a nivel artístico, yo me planteé desde el inicio hacer una película únicamente con material de archivo. En algunos momentos, como es lógico en cualquier proceso creativo, el montaje de la película no funcionaba. Y nos planteamos, bueno, me sugirieron muchas personas, Lía incluso alguna vez titubeó, pero no, Lía estaba siempre de mi lado, en incluir entrevistas, ¿no? El típico documental que facilite la lectura. Pero yo estaba convencido de algo y como bien dice Cortázar, no iba a bajar la puntería para llegar a más gente. Yo tenía que romperme la cabeza, teníamos que rompernos la cabeza entre todos porque fue una película muy participativa. Lía tuvo una incidencia directa también en su estructura y en la manera de contarla. Y luego, en la cuestión ideológica, también tenía muy claro que yo no iba a hacer una película condenatoria, o sea, que mi juicio no iba a estar en la película. Tenía claro que iba a exponer un suceso y que el propio público fuera quien completara el discurso. Sí, eso, bueno, salió ayer también en el coloquio, ¿no? Sí. Mantener esa neutralidad, porque hubiera sido muy fácil, digamos, tomar partido o cargar las tintas, ¿no? Hacia un lado u otro, y creo que es una de las mayores virtudes también de la película, ¿no? Que mantienes ahí una cierta objetividad, aunque nunca nada es objetivo, obviamente, pero sí, sobre el archivo y lo que tú aportaste. Pensando como cineasta. Exactamente. O sea, uno cuando crea un drama no se puede enamorar de ninguno de sus personajes ni puede odiar a todos sus personajes. Yo ayer decía incluso que por eso hay tan pocas películas sobre Hitler, porque tienes muy pocas posibilidades de defenderlo como personaje. Y fue así, la objetividad. Yo, a la vez que Padilla entra en mi zona, es un personaje cinematográfico. Igual que Fidel Castro, igual que todos los demás. Son personajes y los trato como personajes. Bueno, ¿cómo abordaste la estructura de la película cuando tú te planteas hacer un documental sobre este archivo que dura 4 horas, la grabación o así, ¿no? ¿Cómo te planteas hacer el montaje, la introducción de los materiales nuevos que incluyes, ¿no? Como el programa Posthoff, etcétera? Y luego, ¿cómo trabajas también? Porque se incorpora en el montaje Fernando Epstein. ¿Cómo trabajaste con él todo el montaje? La estructura parte de una idea que yo tuve hace mucho tiempo, porque hace tiempo me obsesiona el caso Padilla, de una película de ficción. O sea, existía la transcripción de su selecta, ¿no? de su autoconfesión. Eso se publicó en su momento y yo lo leí, lo tenía impreso, tenía un PDF de eso. Y pensé, tal cual estaba estructurado su performance, porque evidentemente era un guión muy bien hecho, lo que le dieron,
Yo pensé hacer una película de ficción que fuera un actor interpretando a Padilla, autoconfesándose, y con escenas que mostraran cómo ese hombre llegó ahí. Y en esencia es lo que es esta película, ¿no? Solo que no con un actor, con el personaje real. Y porque cuando el material llegó a mis manos, yo me debatía, tuve un dilema ético entre hacer público el material, porque eso merece ser visto y será visto íntegramente en algún momento, o hacer una película. Entonces me dije, si mostramos el material tal cual, si lo colgamos en YouTube o donde sea, se va a interesar en él la misma gente que siempre ha estado interesada en el caso Padilla, quizás un poco más, pero no demasiado. Sin embargo, si hago una película, yo puedo hacer que esto llegue a mucha más gente. Y fue la decisión de hacer una película. Luego, Fernando fue sugerencia de Lía, porque hubo un momento en que nos empantanamos un poco, sobre todo con el tramo final de la película. Y Lía es quien me lo sugiere. Sí, bueno, hacer una película como El caso Padilla, únicamente con material de archivo, en pandemia, en un momento en el que estábamos en lugares distintos, fue un recorrido particular, ¿no? Y es inevitable que en un equipo pequeño como fuimos, Pavel es el director, el guionista, el montador, trabajamos con una documentalista, uno termina neurotizándose con el material, ¿no? Hay una pérdida de distancia, por mucha distancia que nos hubiéramos planteado mantener para la narración. Entonces, Fernando Epstein es un montador excepcional, un gran productor además, pero es un montador excepcional y alguien a quien yo admiro mucho y siempre habría querido trabajar de alguna manera con él. Y le sugerí a Pavel hacer una suerte de sparring, ¿no? de confrontar la película con él y ver qué nos traía de nuevo. Fernando fue muy generoso, la verdad, y yo creo que trabajó muy bien con Pavel, ayudándolo a recuperar esa capacidad de contrastarse con el momento en el que estábamos de montaje y a solucionar esa zona final que también se vio un poco impactada por todo lo que ha venido pasando en Cuba en el tiempo que estuvimos haciendo el documental, ¿no? Las protestas del 11 de julio, la protesta del 27 de septiembre, noviembre, ya no me acuerdo cuál es. Noviembre, del 27N. Para los intelectuales frente al Ministerio de Cultura, que es lo que cierra nuestra película, que lo que nos pasaba era eso. Estamos todo el tiempo impactados por una realidad que ponía la película al día de hoy, al día de ayer, al día de mañana. Entonces, era algo necesario y fue realmente un privilegio poder hacerlo así. Sí, fue determinante en el tercer acto de la película, porque también, claro, hay muchos personajes interesantes y contábamos un poco cuál era el destino de cada uno de ellos, entonces como que engordaba mucho en el tercer acto y él tuvo una visión muy precisa. Él me dijo, tu protagonista es Padilla, quédate con Padilla, no cambies eso nunca. Es cierto que, bueno, una de las preguntas que os iba a hacer, cómo dialoga aquel archivo con el presente actual. Entonces, me lo habéis comentado ya. Sí, de una manera terrible, en el sentido de, no solo podríamos decir que 50 años después estamos en el mismo lugar, yo creo que estamos en un peor lugar, porque no solo están esas prácticas del determinar quién es qué tipo de revolucionario, qué es ser revolucionario y esa cosa de imponer una sola manera de pensar o dictar una manera de pensar, sino que nos encontramos que hay muchas maneras de quebrarle la vida a la gente ahora. Jóvenes saliendo todo el tiempo del país porque no encuentran un futuro o porque se arriesgan a ir a la cárcel. Jóvenes que están en la cárcel y esta tercera variante de renuncia públicamente a tu profesión si eres periodista y trabajas para un medio independiente que no habla o reporta o se refiere a las cosas que creemos que son las que nos tienen que identificar. Y de paso, si tienes una oportunidad, hazlo mediante un video cuasi inculpatorio. Entonces,
sí, yo creo que la película, tristemente, tiene mucha actualidad. ¿Qué papel creéis que juegan los festivales en este tipo, programando este tipo de películas más políticas? Yo creo que les dan una voz. Los festivales les dan una voz a este tipo de películas hablando desde el arte, que es importante para mí, ¿no? Hacer un panfleto o hacer una tribuna está para los políticos. Yo creo que los artistas tienen una visión complejizadora de la realidad que permiten a las sociedades mirarse al espejo, mirar hacia atrás. Y bueno, los festivales son un espacio de presentación, de mostrar lo que fuimos y lo que viene, excepcional. No, y habla muy bien. Quizás si hubiera hecho esta película hace 10 años, muchos festivales no se atreverían a ponerla, porque la mirada hacia Cuba hace 10 años era una y ahora es otra. Y el síntoma más evidente que hay es que toda esa izquierda que antes apoyaba a Cuba furibundamente, que Cuba era un referente para ellos, ahora no la defienden, tampoco la atacan, están como callados. Y como dice Lía, quien cae otorga. O sea, ya es un avance, ¿no? Es un avance que ya al menos no la defiendan a capa y espada. Lamentablemente tenemos que dejar ya la conversación porque el tiempo es limitado. Os agradecemos mucho vuestro tiempo y haber compartido la charla con nosotros. Y ahora les vamos a dejar con unas imágenes de la película El caso Padilla, que se está pasando por las salas estos días y que les animamos a ir a ver. Agur, muchas gracias. A ustedes. Ustedes saben perfectamente que desde el pasado 20 de marzo yo estaba detenido por la seguridad del Estado de nuestro país. Estaba detenido por contrarrevolucionario. Fidel me plantea su disgusto por mi contacto con los escritores, a quien él califica de agentes de la contrarrevolución. La crítica no se admite. Nosotros en Barcelona tuvimos una reunión para hacer una carta de protesta por la captura de Padilla. Yo estoy aquí libre ahora, es por la generosidad de nuestra revolución. Nós, Ru y Tavares. Porque la revolución no podía seguir tolerando esa situación de conspiración venenosa. Me avergüenzo de esa novela, como me avergüenzo del libro de poemas. Me veía como un escritor rebelde, contestatario, como un contrarrevolucionario objetivo. ¿Se puede ser poeta en Cuba?